Buenos días por decir algo, porque vaya niebla que se presentó. El caso es que voy dirección al Cabo de Peñas a hacer una ruta que tenía desde hace mucho tiempo planeada. Desde un día que me dio por ir hasta Cantabria y visitar el Faro de Ajo, y dije, pues tengo que hacer una ruta de los faros de Asturias. Lo que pasa es que en vez de hacerla toda en un día, recorrer los 16 faros de este a oeste o viceversa, de oeste a este, voy a hacerla en 2 etapas, partiendo siempre desde el Cabo de Peñas, que es el cabo, digamos, más septentrional de la cordillera, de la costa asturiana. Y entonces voy a hacer 2 rutas, como decía. La primera va a ser desde el Cabo de Peñas hacia el occidente, es decir, llegaremos hasta el Faro de Tapia, que es el último que corresponde a Asturias. Y en otra etapa pues haré lo mismo, saliendo otra vez del Cabo de Peñas, pero me dirigiré al oriente y visitaremos el último cabo y faro, que es el de San Emeterio, ya en el concejo de Ribadedeva. Y como podéis ver, la niebla es súper espesa, casi no se ve ni el faro desde aquí. Mi intención era acercarme hasta el acantilado y hacer unas fotos, pero viendo cómo está, bastante hago con llegar aquí, porque la niebla no ayuda mucho, ni en la conducción menos. Pero bueno, salió así el día y así lo hay que gastar. De hecho, amaneció en Avilés bastante más despejado que aquí. A ver si va abriendo el día y tenemos un poco más de suerte. Pero bueno, si no queda otro remedio, pues de aquí partiremos y iremos poco a poco recorriendo los faros de la costa asturiana. Pues nada, el primer faro que vamos a visitar después de dejar el Cabo de Peñas va a ser el faro de San Juan de Nieva, en el puerto de Avilés, que es donde estuve por la mañana viendo amanecer y viendo la niebla que se me iba a presentar en el día de hoy, pero bueno, allí parecía que estaba algo más despejado. Aquí sí que es cierto que está bastante cerrado el día. Vamos a ir con cuidadito, que la visibilidad es la justa. El faro lo voy a visitar por la parte de donde está ubicado, en el concejo de Gozón. Es curioso porque Avilés, la ría de Avilés, tiene una peculiaridad a nivel de fronteras. La bocana de la ría pertenece a la mitad a Castrillón y la mitad a Gozón. Es decir, Avilés no tiene salida al mar. Vamos, no tiene salida al mar. Tiene salida al mar, pero no tiene territorio marino, por decirlo de algún modo. Lo último es la playa de, no sé si de Celuán, dentro de la ría. Y no estoy seguro si Celuán pertenece a Avilés, ¿eh? No estoy al 100% seguro. Pero es curioso. Avilés no, lo que es la ría de Avilés, la salida no pertenece al concejo, pertenece a los municipios de Castrillón y de Gozón. Antes vinimos por aquí y ahora vamos a seguir de frente. El próximo día, cuando haga la siguiente etapa, que volveré aquí al Cabo de Peñas, vendré por esta y me iré por la otra ya en dirección a los faros del oriente. Estamos aquí en Verdicio, tierra de mi amigo Josín Castro, gran viajero y mejor persona. Un saludo y un fuerte abrazo, amigo. Faro de San Juan, 3 kilómetros. Vamos allá. Aquí parece que está algo más despejado. Hace como que una hora y media estaba en la otra orilla, justamente. Bueno, ahí el faro ya se ve. Por lo menos la niebla aquí nos da una pequeña tregua para avistar el faro. Aquí tenemos el faro, que por importancia no es que sea un gran faro, pero sí que es importante el puerto. El puerto sí lo es. Voy a parar a hacer una foto y continuamos. Ahora vamos a San Esteban de Pravia. Hasta ahora.
ya bajando a San Esteban. Ahora, como veis, el sol está ahí queriendo salir entre la niebla. Estoy observando que está despejando por aquí, pero como que la niebla está un poco alta, entonces no sé si acercarme hasta la barra, aunque luego el faro me va a quedar un poco lejos, o subir al Espíritu Santo y hacer una foto desde arriba, desde los miradores, y luego ya seguir ruta por allí. Una foto y luego vamos a subir ahí arriba. Dar la vuelta, ir por arriba, luego seguimos en dirección al siguiente faro, que es el del Cudillero. Preguntaréis que por qué hago la ruta en dos etapas. Pues sencillamente porque, por un lado, porque vivo casi en el centro de Asturias, y por otro, como la quiero hacer por lo más pegado a la costa posible, pues me lleva mucho más tiempo. Claro, sería mucho más fácil hacerla por autovía y en un día te la trisquilas. Pero bueno, no tiene su encanto coger la autovía y solo desviarte a los faros. Entonces la quiero hacer así. Si escucháis el avión que acaba de despegar, bueno, entre la niebla no se ve, no se divisa, ahí va. Tenemos el aeropuerto aquí al lado. La verdad que esta zona es muy recomendable de visitar. Claro, en un día despejado, claro, que ayude. Aquí hoy nada, ¿qué vas a ver hoy? No se ve un carajo. Mira qué día está, por aquí, cerrado otra vez. Vamos a ver por aquí. Está la mar últimamente como una balsa de aceite. Que no estamos acostumbrados a verla así, parece que estamos en el Mediterráneo.
Siguiente parada, Oviñana, faro de vídeo, faro de vídeo. Y sus espectaculares vistas. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go. Bueno, y aquí estamos en el faro de Oviñana, faro de Cabo Vídeo, o Vídeo. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long Y desde aquí nos vamos ahora tierras de el concejo de Valdés, nos vamos al Cabo Busto, pero eso yo creo que lo voy a dejar y me vuelvo a conectar cuando estemos llegando, porque yo creo que la carretera de la costa estáis más cansados de verla que yo incluso, así que corto la conexión y nos vemos en nada, 0, no tenía intención de grabar nada hasta llegar a Cabo Busto, pero al llegar a Cadavedo me acordé de lo que hace poco tiempo, hará un mes o mes y medio, ocurrió por aquí con los incendios. Fijaros hasta dónde llegó el fuego. Las casas aquí al lado y todo, toda la zona del concejo de Valdés estuvo en vilo con los incendios, fue exagerado. Mirad la gasolinera esta, dónde está y todo lo que quemó por aquí, mira. Fijaros ahí esa otra, esa bueno, está fuera de servicio. Pero esta de aquí, todos los árboles que hay ahí detrás de esa caseta y todo, eso ardió todo. Ahí lo veis. Mirad todo por aquí cómo está. Impresiona, ¿eh? Impresiona lo que puede hacer el fuego cuando estás aquí al lado de casa y lo tienes que se te mete dentro de casa. Todo esto por aquí como quedó. Voy a preguntar a este hombre, estoy preguntando. Hola, buenos días. ¿Para llegar al faro voy bien por aquí? Todo recto, sin perderme nada, ¿no? Vale. Pero no estaba seguro si era por aquí o era más adelante. Venga, muchas gracias. Vale. Hasta que dé con la portilla. Ah, está cerrado. Bueno, venga, muchas gracias. Hasta luego. Algún acantilado que merezca la pena, aunque hoy las vistas no creo que sean lo mejor de la zona. Una penita que no esté el día del todo bien. Bueno, así todo hay vistas desde aquí, se puede ir hasta allí, pero
aparcamiento. Hola. Qué cornudo, no tenía dónde aparcarlo. Ahí lo tenéis. Faro de Luarca, y qué vistas más chulas hay aquí del puerto. Bueno, y ahora ya solo me queda el faro de Tapia. Y son las 11:15, así que vamos a bajar a Luarca, tomarnos una cervecita. ¿O tú qué dices, amigo? Como diría Amador, aparcado. Vamos a tomarnos la cervecita. Vamos a continuar ruta. Ya nos queda solamente un faro que visitar. Faro de Tapia. Ah, no. ¿Qué es eso? Quedan de Ortiguera. Precisamente uno de los más chulos. Joder, no me lo saltaba yo, el faro de Ortiguera. Está poniendo el día un poco feillo, Me acabaré mojando, porque ya me cayeron 4 gotas aquí viniendo de Luarca. Otro bien por aquí más cerca, Castro de Moellas. Hoy no estoy para Castros, hoy estoy de faros. Hola, buenas. Quería preguntar, ¿para el faro por dónde voy? ¿Todo para allá de frente? Ah. ¿Antes de la iglesia? ¿Antes de la iglesia? Muy bien.
Venga, gracias, I was wondering how things are going south. This was supposed to Aquí be está my el year. cabo de San Agustín y su You faro. can see your reflection in every Apartamento para motos y distraction. todo, como They'll make your a pedir de worries boca, vaya. disappear. And it is overwhelming. There's some things you can't pretend. Feelings boxed up rolling. The fight is getting nearer as the sun goes down and shadows fill the town. Give me a reason. Bueno, pues nada, nos vamos a ir como un misil en dirección a Tapia. Antes de que se ponga la cosa chunga y nos mojemos más que... Bueno, pues estoy a poco menos de 6 kilómetros de llegar a Tapia y el día por aquí está feo, mucha niebla y fresquito, así que voy a ver si cumplo con el trámite de llegar al faro de Tapia, hacer la foto y dar por finalizada la ruta, porque hoy no creo que vaya a hacer, tenía intención de hacer alguna visitilla más por aquí aprovechando el tirón, pero no veo yo que el día esté para hacer muchas visitas. Así que nada, voy a ver si llego a Tapia lo antes posible y habrá que regresar a casa por la vía rápida. With her out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Make it count. I've lived through what I have lived, seen pain you can't imagine. These days I take for granted. We fought out so you could have them. This truth you hold for ransom, buried beneath the static. No doubt the heart is damaged. Light is cold and love is tragic. Faro, Isla de Tapia. Love is tragic. We wait up for the dawn, through the night, though our better days are gone. Made our peace, said goodbye, 'cause the further we carry on, through the fight, the stronger that we become. I've lived through what I haven't, seen pain you can't imagine. These days you take for granted. We fought out so you could have them. This truth you hold for ransom, buried beneath the static. No doubt the heart is damaged. Light is cold and love is tragic. Ooh, yeah, love is tragic. Oh, no. Love is tragic. Bueno, primera parte de la ruta completada. Ahora queda la segunda parte, a ver cuándo la puedo preparar y poder hacer, a ver si coincide un día con mejor tiempo. Y nada, despedirme. Hasta el próximo vídeo. Venga, un abrazo a todos.